Por si acaso, Jordano, no se escucha. Ay, qué tal de gracia como tú ahora se queda así, yo hablando porquería y... Ah, gracias, gracias. Ok, miren. um, normalmente, normalmente, voy a poner para matar el gallo rápido, intestino delgado y luego intestino grueso. Para motivos prácticos, nosotros vamos a dividir el tracto gastrointestinal en dos tipos, para entenderme con eso. Y es regiones que se encuentran dentro de circunstancias normales, relativamente estériles, y otras donde hay presencias de bacterias, o no estériles, como ustedes le quieran decir. Luego, del esófago para abajo, se supone que estómago e intestino delgado debería ser relativamente estéril, no debería haber ni siquiera microbiota gastrointestinal. Ahora, en el caso del colon, sí es normal tener una microbiota, no hay esterilidad. Hay diversos factores que se encargan de mantener esas bacterias en el colon. Los más importantes son dos. Uno son los esfínteres fisiológicos, ¿verdad? Que son secciones de intestino que literalmente se comportan como si fueran válvulas. La más importante dentro de esta parte, la válvula ileocecal. Nuevamente, son esfínteres anatómicos. Los esfínteres se dividen en dos grandes grupos: en los esfínteres reales y en los esfínteres anatómicos. En los esfínteres anatómicos, tú tienes estructuras especializadas, como por ejemplo, píloro, donde hay engrosamiento, donde hay cambios estructurales que me permiten a mí separar dos cavidades. Separar cavidades. Ahora, en otras áreas, los esfínteres son anatómicos. Significa que lo que a mí me separa un espacio de otro es sencillamente un aumento del tono local de una porción muscular. En pocas palabras, eso se mantiene cerrado porque las células musculares que se encuentran en esa área se mantienen contraídas de manera natural, por así decirlo. De manera tónica, de manera sin una necesidad de un estímulo externo, de despolarización. Clásico. Los esfínteres esofágicos, tanto superiores como inferiores. No, si tú lo disecas, si tú ves, realmente tú no ves ningún tipo de especialización macroscópica, pero mientras la persona está viva y todos sus nervios se encuentren intactos, si tú, a menos que haya el pasaje de comida o algún elemento forme, normalmente son áreas que se encuentran cerradas. Se le llaman esfínteres fisiológicos. So, una de las cosas que me permite a mí mantener esa esterilidad de esta región es eso. Acá, principalmente, como le dije, va por el ileocecal. La segunda es la peristalsis. En todo en todo el sistema gastrointestinal hay un sistema neuronal y dentro de ella hay unas células bien especiales que se llaman células de Cajal. Las células de Cajal son, como habíamos hablado, en el atrio, en los marcapatos del corazón, que son células de origen nervioso, son células especializadas que se despolarizan de manera espontánea, reciban o no reciban un estímulo. Y eso lo que nos permite a nosotros es que haya constantemente una onda contráctil que va desde la boca hasta el ano de manera constante, pero regularmente son ondas suaves, de contracción suave e intermitentes, pero constantes. Haya o no haya tránsito gastrointestinal, o sea, esté pasando comida o no. Y lo que eso nos permite es que cualquier bacteria, no solamente bacteria, cualquier desecho, cualquier materia que se encuentre, sobre todo en el colon,
se mantenga en esa área, no se devuelva. Y si lo intenta por fallo de la válvula, pues con ese movimiento natural de base peristáltico, pues se devuelva, se mantenga en su compartimento. Hay diferentes circunstancias donde esto, de manera directa o indirecta, donde estos mecanismos pueden fallar. Y una de las cosas que sucede es que las bacterias colónicas comienzan a migrar hacia arriba y comienzan a colonizar áreas del tracto gastrointestinal que normalmente deberían estar estériles. Ahí ustedes tienen un reguero de caos. Nuevamente, muchas de ellas tienen un componente directo, la gran mayoría no. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Cada vez que ustedes tengan a alguien que tenga meteorismo, que en pocas palabras es tirarse peos, que se sientan bloated, como le dicen, como lleno de gas, que puede estar acompañado de diarrea y no exista una explicación aparente, o sea, no haya algo que te sugiera que sea una infección, ya sea viral, parasitario, bacteriana, que no te hablen de que el tigre fue a dar vuelta en un monte por ahí, de que comió de lugares raros, de que estaba visitando un país nuevo y comió en la calle, de que tuvo algún contacto con alguien enfermo, de que no haya leucocitosis, de que no haya fiebre, donde el cuadro general no indique que exista la posibilidad de que sea algo de origen infeccioso, independientemente de su etiología. So, automáticamente ustedes vean eso, nuevamente, meteorismo, bloating, diarrea sin una causa aparente infecciosa. Naturalmente, lo que ustedes tienen que comenzar a pensar automáticamente es eh, inflammatory bowel disease, ¿verdad? Crohn, ulcerative colitis, pueden pensar automáticamente también en enfermedad celíaca, ¿verdad? O sea, enfermedades inflamatorias y que tienen un componente autoinmunitario, o, ¿verdad? Inflamatoria, pero por otras causas. Y otra de las cosas que tienen que tener es intestinal bacterial overgrowth, porque se parecen igual, o sea, son bien parecidas en la viñeta general. Ahora, como siempre, van a haber cosas que nos van a inclinar la balanza. Una de ellas va a ser historia, exposiciones. Otra de las cosas que nosotros vamos a ver es si por alguna razón a ustedes le mencionan que como panel básico general mandaron a hacer los niveles de vitaminas y ustedes ven que los niveles de vitaminas son, por ejemplo, vitamina B12 o sumamente elevados, automáticamente tienen que pensar en intestinal bacterial overgrowth. Y la razón básica de eso es que cuando estas bacterias colonizan otras áreas del intestino, pues tienen más área de superficie para colonizar. Por ende, si aquí tú solamente tienes espacio para 5 millones de bacterias, si tú dupliques ese espacio, la totalidad que tú vas a tener ahora van a ser 10, 15 millones de bacterias intestinales, que naturalmente van a utilizar nutrimentos y que naturalmente lo que sea que ellas produzcan van a aumentar. En este caso, B12. La mayoría de estas bacterias utilizan B9 y de manera secundaria producen B12. So, si tú ves a alguien que tiene estos síntomas más anemia, el BCM alto, los niveles de B9 están bajos, vamos a ponerlo así, bajo, esto alto, y tiene esta sintomatología gastrointestinal, nuevamente, donde nosotros descartamos estas patologías de base, tanto infecciosas como inflamatorias. Ejemplo, es en que hacen una endoscopía y que el colon se ve totalmente normal. Bueno, colonoscopía, colon se ve normal. Que le hacen una endoscopía superior y todo se ve normal.
En esa, y nuevamente le mencionan que los niveles de B12 están altos, B9 bajo, que hay anemia, piense automáticamente que hay una sobrecolonización de bacterias. Nuevamente, en alguno que otro caso le van a mencionar factores de riesgos. Le van a decir, no, que es una persona diabética. Los diabéticos con el tiempo pueden desarrollar, sobre todo si están no controlados por mucho tiempo, gastroparesis. Entonces, ustedes saben, ¿verdad?, que dentro de las complicaciones vasculares crónicas en diabetes, ustedes tienen las complicaciones macrovasculares y microvasculares. Macrovasculares, tú puedes resumirlas como aterosclerosis. Dentro de las microvasculares es secundario un proceso llamado glicosilación proteica, donde básicamente tú dañas no solamente los vasos sanguíneos capilares, sino las terminaciones nerviosas. Por ende, tú pierdes la inervación, tanto motora, más sensitiva que motora, pero en órganos internos la motora se puede ver afectada. Que esa es la razón clásica por la cual las personas diabéticas tienen la tendencia a desarrollar pie diabético, que no le duele, que no le molesta ni nada, que se hacen una herida, duran semanas, se hace una llaga, no buscan ayuda médica, pues nuevamente es indoloro y vayan con el pie podrido. Esas son de las complicaciones microvasculares. Dentro de ellas, nuevamente, nosotros no solamente podemos dañar nervios sensitivos, sino también nervios motores, incluidos los que se encuentran en la porción gástrica. Y si nosotros naturalmente, ¿verdad?, alteramos la inervación gastrointestinal, sobre todo ¿verdad?, acá gástrica, eso puede llevar a una disfunción del vaciado gástrico. En pocas palabras, que todo lo que tú te comes acá se digiera y nuevamente por este proceso, por esta denervación secundaria de la diabetes, no puede pasar el bolo alimenticio al intestino y se quede acá. Con el tiempo, ¿qué causa eso? Bueno, mala digestión, náusea, vómito, disminución de peso, sobre todo, porque el bolo alimenticio, en vez de pasar a intestino en 2, 3, 4 horas, se queda ahí mediodía. Entonces, lo que quiero decir es que las viñetas siempre le van a poner, um, le van a dar información agregada. Y nuevamente, importante, que la diarrea es acuosa y crónica, nuevamente sin una razón aparente infecciosa, a diferencia de como nosotros la vemos aquí, que regularmente hay sangre, o como vemos acá en enfermedad celíaca, donde regularmente se acompaña de atrofia del epitelio intestinal, y una de las cosas que ustedes ven es anemia por deficiencia de hierro, IDA, Iron Deficiency Anemia. Eso es importante. Y es importante precisamente porque es uno de estos diagnósticos que lo van a ver frecuentemente como diferenciales y que puede mimiquear otras patologías. O siempre lo van a ver como diferencial. Entonces, como ustedes ven, el diagnóstico se puede hacer de dos maneras. En general, ustedes van a tener muchas pruebas diagnósticas para una patología y deben recordar que hay pruebas que son sugestivas y hay pruebas que son confirmatorias. Este que ustedes ven aquí, Carbohydrate Breath Test. Ya nosotros sabemos que las bacterias, eso lo vimos en bioquímica, las bacterias colónicas normalmente pueden tomar carbohidratos y convertirlos en ácido láctico. Y el ácido láctico a su vez se puede doblar en lactato más hidrogenio. So, si usted da una carga de carbohidratos y usted mide posteriormente la cantidad de hidrogeniones que eructa la persona que salen en el aliento, usted puede estimar más o menos eh, qué tanta actividad bacteriana hay en el tracto gastrointestinal. Claro, es una prueba sugestiva, no confirmatoria. Hacer una endoscopía, tomar muestras y llevar a cultivo. Se supone nuevamente que estos segmentos superiores son estériles, que ahí no debería de crecer ninguna bacteria.
Y la razón para que le hago esta observación es porque si a ustedes le ponen, para utilizar esto como ejemplo, ¿cuál sería una prueba diagnóstica sugestiva a esta patología? Versus que le digan cuál sería una prueba diagnóstica confirmatoria. Puede ser que le salga A y le pongan carbohydrate pretest y B, small bowel culture. Entonces digan, pero las dos son pruebas diagnósticas. Sí, pero hay una que es confirmatoria y una que es sugestiva. Eso tienen que tener cuidado con eso también. Preguntas, dudas. No. Ok, miren. Pólipo, déjenmelo ahí. Pólipo. Miren, cirrosis. Me parece que nosotros habíamos mencionado un poco de general cirrosis también en bioquímica, porque hablábamos de. Hay un tema que habla sobre hiperamonemia, el mecanismo de acción o sea, el mecanismo farmacológico de la lactulosa. Pero miren, es importante diferenciar cirrosis e hipertensión portal. Normalmente son cosas que uno asocia y todo el que tiene cirrosis desarrolla hipertensión portal. Pero tú puedes tener hipertensión portal sin cirrosis. Son dos cosas diferentes que pueden pasar por nuevamente diferentes etiologías. ¿Qué sucede? Primero, cirrosis, ustedes lo pueden poner para hacer como una especie de analogía, como un equivalente a insuficiencia cardíaca, o mejor dicho, como una cardiomiopatía restrictiva. La cardiomiopatías, ¿verdad? Nosotros la dividimos en tres grupos. Nosotros la dividimos en hipertrófica, o vamos a ponerla concéntrica, hipertrófica excéntrica, y luego nosotros la pusimos, había una clasificación como restrictiva. En la hipertrófica concéntrica, nosotros lo que teníamos era una falla diastólica, en la excéntrica, una falla sistólica, y acá en la restrictiva, lo que nosotros teníamos era un fallo de corazón como bomba por una infiltración de tejido fibroso o no contráctil en el miocardio. ¿Qué sucede? En el caso de cirrosis, lo que nosotros tenemos es una pérdida de la celularidad, como lo quieran llamar, del tejido funcional hepático, que es sustituido por tejido fibroso. Una de las características que nosotros vemos en cirrosis es pérdida de la arquitectura hepática, más nódulos cirróticos. Ustedes vienen acá, ponen esto. Vienen acá. Eso lo van a ver un poquito más adelante acá en la triada portal, los acinos hepáticos. Ok. Vamos a tomar uno general. Ok, miren aquí. Este se ve un poco mejor, pero este está bien. Ok, este está un poco exagerado, pero entiende. Y vamos a coger esto. Ok, miren.
Eso más o menos sería la histología normal hepática, donde ustedes ven estas estructuras, vamos a llamarle que hexagonales, romboides, donde ustedes tienen vasos centrales y ustedes tienen una buena delimitación entre un asino hepático y otro. Hay una arquitectura hepática, donde tú sabes dónde comienza y dónde termina una estructura. Esto no es normal. ¿Qué pasa? En cirrosis, una de las cosas que nosotros vemos es, primero, se pierde arquitectura. Esta arquitectura básica se pierde, yo no puedo distinguirla. Y aparecen estas regiones um, donde hay un tejido amorfo y hipocelular, que tiene menos células que todo lo otro. O eso que ustedes están viendo ahí, todo esto acá es tejido fibroso. Esto es un vaso sanguíneo. Esto parece que es un sinusoide hepático o una porción central venosa hepática. Y esto que ustedes están viendo aquí es un nódulo cirrótico. Esto es tejido hepático, esto es tejido fibroso. Y eso que se ve por afuera parece tejido inflamatorio. Miren acá, esos son los llamados nódulos. Esto es lo que pasa en cirrosis. Esto se convierte en eso. ¿Qué te lleva a cirrosis? Cualquier proceso inflamatorio crónico hepático te lleva a cirrosis. Eso es una manifestación, un cuadro sindrómico característico de etiología inespecífica. Cualquier patología que tenga que ver con una etiología inflamatoria crónica hepática te lleva a cirrosis. Ahora, te digo, aquí nosotros tenemos sistema Porta. Sistema Porta es un sistema venoso, porta hepática. Naturalmente, si todo este tejido desarrolla fibrosis, esa fibrosis no solamente va a estar en entre los hepatocitos, en el parema hepático, también se va a desarrollar en su vasculatura. Y mientras más fibrótico está un tejido, más resistencia vascular se desarrolla. Por ende, más difícil va a ser que esta sangre de un sistema, ¿verdad?, portavenoso circule desde, ¿verdad?, su lugar de origen, en este caso gastrointestinal y esplénico, al hígado. Porque, ¿verdad?, es un sistema venoso, porta, de baja presión. Esa resistencia que se desarrolla hace que estos vasos venosos desarrollen éstasis, como, ya, mírenlo, como las varices en las piernas. Se llenan de sangre, se regurgitan tanto que las porciones valvulares venosas están súper separadas y fallan las válvulas. Y con el tiempo, naturalmente, a medida que aumentan las presiones dentro de estos vasos, pues comienzan a afectar a otras, a los tejidos. Comienza esa sangre a acumularse también en los tejidos, cuales drenan. Por eso que ustedes ven las llamadas caput medusae, por eso que ustedes ven las varices esofágicas, por eso que ustedes ven las hemorroides, por eso que ustedes ven el edema periférico que se desarrolla en insuficiencia, perdón, cirrosis hepática. Ahora, en un momento le aclaro a qué se refiere toda insuficiencia. No nos podemos sorprender. Nuevamente, acá viene la sangre, miembros inferiores. Acá viene la sangre de
O sea, en general acá nosotros estamos drenando, estamos llevando la sangre que drena del sistema esplénico, sistema gastrointestinal y miembros inferiores. Nuevamente, tres áreas. Aquí se desarrolla el edema periférico. Aquí eso lo van a ver ya para este 2, algo que se llama eh, gastropatía hepática, que son algunos cambios que suceden a nivel gastrointestinal secundario, cirrosis hepática. Van a haber esplenomegalia, toda esa sangre que no puede drenar del sistema a través del sistema venoso esplénico. Entonces, esas son algunas de las cosas que nos permiten explicar algunos de los rasgos fenotípicos. Naturalmente, todas esas áreas donde ustedes tienen varices son prone a desarrollar sangrado, sobre todo las varices esofágicas, ¿verdad? Porque constantemente están en contacto con comida, sólidos, que pueden romper esas venas y ocasionar hematemesis. Y ya me parece que en este día, cuando le di la clase, yo le dije, es importante que tengan en cuenta lo siguiente. Cada vez que alguien vomita sangre, o sea, que tiene hematemesis, tienen que ver el color. Es negra. Eso es igual a upper GI bleed. Sangre digerida, sangre que tuvo contacto directo con el ácido estomacal. Es una sangre fresca, roja. Piensen en que hay varios. Sobre todo si usted ve algún estigma de cirrosis. No siempre le van a decir, mire, este tigre tiene cirrosis, ahora está sangrando. No. Muchas veces le van a poner estigmas o le van a poner historia. Alcohólico crónico, cocaína, drogas, hepatitis o enfermedad virales que nunca se trató o que utiliza drogas, IV drug user. O le hacen mención de algo que le sugiere que pueda haber un problema hepático. Le dicen que llegó vomitando sangre. Ah, ok, varices esofágicas. Y eso es importante porque el tratamiento de varices esofágicas es muy diferente al de upper GI bleed. En upper GI bleed nosotros hemos mencionado que lo que hacíamos era dar PPIs, proton pump inhibitors, pantoprazol, esomeprazol. Y normalmente se resuelven solo. Si no, o si es muy abundante, si tú ves que ya son 2 o 3 unidades de hemoglobina que caen, entonces una endoscopía y ves si encuentras un vaso o algo y lo cauterizas. Ahora, cuando es por varices esofágicas, el tratamiento cambia un poco. Claro, tú das PPI. Pero aparte de eso de PPI, tú haces otras cosas. Tú primero das octreótido, que es un análogo de somatostatina. Si ustedes recuerdan en endo, me parece que lo mencioné una vez cuando hablamos de páncreas, es una hormona que técnicamente lo que hace es inhibir la secreción de todas las hormonas en general. Y una de las cosas que hace el otro en este tipo de circunstancias es que inhibe la producción de hormonas vasoactivas en el sistema gastrointestinal. Esas hormonas normalmente dilatan las venas esofágicas. Debería estar en azul, pero utiliza la imaginación. Y mientras más se dilatan, más sangre llega y más sangrado puede haber. Sin embargo, usted da otro óxido, se limita la cantidad de esas llamadas aminas vasoactivas que se liberan en el sistema gastrointestinal y por ende, vamos a decir que se genera una especie de esas venas se contraen más, disminuyen el lumen, menos sangre, menos sangrado. Y a diferencia de este señor de acá, de los Upper GI, hay que hacer endoscopía para bandear o erradicar esas varices. Y luego entonces de que pasa eso, a esa persona hay que darle beta bloqueadores no selectivos, como profilaxis de varices esofágicas. Eso todo lo van a ver cuando entren ya a fármacos y demás.
Pero la razón principal por la cual yo le menciono esto es para que entiendan que hay patologías que tienen presentación similares, tienen causas diferentes, abordaje totalmente diferente e implicaciones totalmente diferentes. Ahora en un momento nosotros vamos a ver ahí de SBP, Spontaneous Bacterial Peritonitis. Y vamos a ver que personas que tienen ascitis, que tienen cirrosis hepática, están en riesgo de desarrollar SBP. Y no es lo mismo cuando alguien tiene un upper GI bleed, sea varicela o no, como ellos están en riesgo de esto, tú das antibióticos de manera profiláctica. Nuevamente, eso lo vamos a explicar en un momento, pero lo que digo es que lo importante de reconocer estas patologías, cuando se presenten, cómo diferenciarlas, aunque sea algo tan sencillo como ver, cómo identificar cuál es el tipo, cuál es la coloración de sangre que tiene la persona que está vomitando sangre, eso tiene implicación en cuanto al manejo de etiología. Y son detalles que a veces uno se le pasa, uno nada más ve, que está vomitando sangre, pero no se fija en el color. A veces ponen una imagen, a veces lo dicen. Bright red blood no es lo mismo que coffee ground emesis o black emesis. Ya sabemos entonces que hay consideraciones distintas y que son importantes en cuanto al manejo. Claro, en STEP 2 eso está más detallado, porque ahí van de manejo de principio a fin, pero aquí nuevamente ya hay que tener por lo menos para este punto, esa noción general de cómo diferenciar uno de otro. De la otra cosa que nos interesa, eso como dije lo vamos a explicar ahora. Esto ya yo lo expliqué. Miren, hay otras cosas que se desarrollan con insuficiencia hepática. Miren acá. Vamos a ponerlo así. En el hígado se hacen, ¿verdad?, muchas funciones. Dentro de ellas está eliminar. Bueno, ya nosotros sabemos ahora que el hígado se encarga de eliminar muchas sustancias, sobre todo de convertir sustancias que son liposolubles en hidrosolubles para facilitar su metabolismo y eliminación. Eso es cierto también con hormonas. Hay hormonas que se eliminan normalmente por el que tú necesitas el hígado para poder eliminarla. Una de ellas, para mencionar alguna, aldosterona. Personas con insuficiencia hepática desarrollan algo llamado hiperaldosteronismo secundario. Otra de las cosas que pueden desarrollar es hiperestrogenismo secundario. Sobre todo los hombres pueden desarrollar hipogonadismo, ginecomastia. ¿Por qué? Normalmente el hígado se encarga de tomar esa testosterona, desdoblarla y hacer que sea fácilmente eliminable por bilis y orina. Cuando usted tiene insuficiencia hepática, cirrosis, usted no puede eliminar esa testosterona de manera adecuada. Esa testosterona se acumula en sangre. ¿Qué pasa? En el tejido adiposo nosotros tenemos una hormona que se llama aromatasa. Esa aromatasa toma la testosterona y la convierte en estrógenos. Toda esa testosterona que usted está acumulando posteriormente se convierte en estrógeno y comienzan a desvirilizar. Entonces, eso es lo que clásicamente pasa en los hombres. Aumenta el tamaño de las mamas, de los senos, atrofia testicular, usted está acumulando mucha testosterona y la está convirtiendo en estrógeno, que son, ¿verdad?, antagonistas. Que eso es lo que ven acá. En el caso de la mujer particularmente puede llevar bueno, mecanismo similar, porque la mujer en menor medida también produce testosterona y pasa por el mismo proceso.
Y los mismos estrógenos eventualmente se eliminan a través del sistema hepático. Entonces, si usted no puede completar un ciclo ovárico porque usted constantemente tiene niveles altos de estrógeno, eso significa que usted va a desarrollar, no va a tener un ciclo menstrual normal. Siempre va a estar con nivel de estrógeno alto. No va a desarrollar esa segunda fase donde los estrógenos caen, aumenta progesterona, o amenorrea. Eso es clásico de spider angiomas. Pero los spider angiomas tienen algo particular. Es algo que ustedes van a ver, es algo que está vinculada, esa angiogénesis capilar está vinculada a exceso de estrógenos. Eso no solamente pasa en personas que tienen insuficiencia hepática, pasa en mujeres embarazadas. Y lo clásico que tienen es que son blanching. Déjame ver si les puedo enseñar algo. Un momento. Déjame ver si hay uno que se vea mejor. Creo que tengo que ponerlo un poco más lento esto. Ok, lo voy a poner un poco más lento. Déjenme poner el video. Miren, piensen en esto. Mira, esta es una persona que tiene una lesión aquí en la frente. Vienen, la presionan. Y miren, luego de que la presionen, pasa lo siguiente. La sangre que estaba ocupando esos capilares sale de los capilares con la presión y cuando se retira la presión, reaparecen. Cuando vean eso es lo que le llaman el efecto blanching. Y eso es bien sugestivo a spider angiómata. Si eso no pasa, es otra cosa. Buscan otra cosa. Entonces, el video, dejando por aquí. Nuevamente, eso no es patognomónico de hepatopatía. O sea, eso se ve, es una de las llamadas, ustedes saben, asuntos que se ven de los hallazgos clásicos de, de cirrosis, pero está, como había mencionado, más vinculado a hiperestrogenismo. Eso que ustedes ven ahí, palmar eritema, picazón en las manos, eso ustedes se van a encontrar muchas explicaciones. En algún lado dice que por los estrógenos, en otro lado dice que por la acumulación de sales biliares, da igual. Esta ya lo habíamos visto anteriormente en bioquímica, de que era que una de las maneras en las que una de las cosas que pasa en el hígado es la detoxificación, la conversión del amoníaco en urea para su eliminación, que es algo que no sucede de manera adecuada cuando hay cirrosis hepática. Y por ende hay hiperamonemia secundaria. Habíamos dicho que es una sustancia tóxica que en el sistema nervioso central, los tejidos en general, utilizaban glutamato para convertirlo en glutamina y que ese glutamato salía del alfa-cetoglutarato o el ciclo de Krebs y que eso
generaba un estado hipoenergético, no se sacaba el sodio, más la glutamina, que eran homóticamente activas y causaban eh, edema intracelular, bla, bla, bla. Todo eso lo vimos en bioquímica. Y que ese alfa-cetoglutarato, ese glutamato era utilizado a nivel del sistema nervioso central para producir GABA, y que el GABA es un neurotransmisor inhibitorio, y que esa inhibición que normalmente se acompaña luego de una... Por si acaso. Es verdad que el tigre que lo hace malísimo. Ok. Bueno, eso mismo. Normalmente, una persona normal, cuando usted empuja la mano hacia atrás y vuelven a su posición normal, hay una serie de hormonas inhibitoras que se encargan de mantener la mano estable, de que no vuelva a retroceder, no vuelva a producirse ese movimiento de retroceso. Pero en hepatic encephalopathy, pues se mantiene ese movimiento de rebound llamado flapping tremor. Qué bien, sugestivo de hiperamonemia. Y si eso usted y si alguien, ¿verdad?, que tiene hiperamonemia y desarrolla AMS, Altered Mental Status, eso es lo que llaman hepatic encephalopathy. Por si acaso, para que no cometan ese error, ah, bueno, para que no cometan este error, si ustedes no ven por donde sea, normalmente ese 45-50 va a ser el límite superior de amonio en sangre. No hay una correlación actual entre los niveles de amoníaco y el desarrollo de hepatic encephalopathy. Me explico. Tú puedes tener una persona con niveles de amonio de 80 y estar normal. Y tú puedes tener una persona con niveles de amonio en 50 y estar encefalopático. Eso no tiene que ver con tolerancia, eso no tiene que ver contigo, conmigo. No se sabe bien por qué algunas personas son más susceptibles a eso, pero por si acaso, aún con niveles ligeramente elevados de amonio, tú puedes desarrollar hepática encefalopatía. Para que no caigan en el gancho de que, a mí me salió una buena pregunta, para encefalopatía, el tigre tenía el nivel de amonio en 150. Y después me salió una de un tigre que estaba confundido, que tenía algunos estigmatas de cirrosis, pero que el amonio estaba en 50. Eso está muy bajito. Como que no. Nada más tiene 5 altos, no hay una correlación. Usted puede desarrollarlo con 150, lo puede desarrollar con 40, con 50, con 55. Eso no tiene que ver, por si acaso, para que no queden en ese gancho. Y naturalmente, todas las funciones secundarias hepáticas van a entrar comprometidas. Eh, Hiponatremia es común, hipotensión es común, um, trombocitopenia, ¿verdad? Porque se produce eritropoyetina. Naturalmente, lo que le llaman coagulopatía, que van a tener PT, PTT a llenar alto, sin utilización de ningún anticoagulante, naturalmente, ¿verdad? Porque en el hígado se producen los factores de coagulación. El plenomégalo lo expliqué ahorita. Ya todo lo otro es bien inespecífico. Ok. Solo otro. Como habíamos dicho, hipertensión portal, cirrosis, una causa bien común, frecuente, pero hay otras causas. Donde sea que usted tenga algún tipo de obstrucción en el sistema porta, puede ser incluso parahígado, intrahígado o incluso suprahepático, pues naturalmente, como sobre todo como un sistema venoso, va a ceder a cambios pequeños de presión. Las venas no son tan resilientes contra
Aumentos locales de presión, eso puede causar hipertensión portal. Lo único que usted necesita, en pocas palabras, es tener algún tipo de bloqueo, o sea, tener algo que no permita que la sangre fluya. Tú puedes tener aquí síndrome de vena cava superior, tú puedes tener aquí un bloqueo intrahepático, masa, lo que tú quieras. ¿Cómo me llaman esto? Quiste datídico, amebiasis, ascariasis, esquitosemasis, que causa cirrosis hepática, fibrosis, como le dije, malignidad, trombosis, sobre todo acá en las porciones venosas, te va a aumentar la resistencia de ir para atrás, te va a causar hipertensión portal. Listo. Miren, esto que está aquí es realmente más importante para Step 2, pero es algo que es bueno tener claro. Como ustedes ven acá, bueno, una de las cosas que se hace cuando alguien llega al hospital, sobre todo si está relacionado al a algún problema secundario hepático o algún proceso infeccioso, una de las cosas que uno hace es hacer una paracentesis, que es tomar líquido acítico y mira, hacer estudios, citología, nivel de albúmina, LDH, amilasa, todas esas chucherías. Una de las cosas muy importantes es hacer el score SAC, que como ustedes ven acá es serum aceitis albúmina y gradient. Gradiente diferencia. Como ustedes ven acá es sencillamente una sustracción entre la albúmina en el suero, en sangre, y la del líquido acítico. Eso es importante porque eso te permite a ti tener una idea de cuál puede ser la causa. Tú puedes tener asitis, no solamente sale por cirrosis, tú puedes tener asitis por insuficiencia cardíaca, sobre todo si es de corazón derecho. Porque la sangre naturalmente no pasa al lado izquierdo, no pasa a la circulación pulmonar, se acumula acá, eventualmente se acumula en el sistema de la cava, naturalmente posteriormente eso causa hepatopatía congestiva y eso puede llevar a cirrosis eventualmente, pero incluso sin desarrollar cirrosis, tú puedes desarrollar asitis, le llaman asitis cardíaca. Otra cosa que puede pasar es si tú tienes algún cáncer y ese cáncer, tú desarrollas metástasis peritoneales, como pasa en cáncer de hígado, cáncer colorectal, cáncer de ovario, sobre todo, tú puedes perfectamente desarrollar asitis, infecciones, ¿verdad? El punto del SAC es que cuando usted hace el cálculo, eso te permite a ti determinar más o menos cuál puede ser el problema. Dependiendo, es el cutoff que ustedes ven ahí, si está mayor 1.1 o menor. Eso es importante. Bien, bien, bien importante, porque nuevamente va a ser un club. Muchas veces le ponen decir, esta gente llegó con asito y se hizo un tap y el SAC fue tal. Te ponen un reguero de causas. Y solamente con eso tú tienes que tener más o menos una idea. Para motivos prácticos, lo que es importante para ustedes ahora entender es eso. Ojo, pueden ponerlo a calcular. Es una vaina, como ustedes ven, sencilla, pero tienen que tenerlo pendiente porque uno se puede confundir. Y como ustedes ven acá es, por si acaso, para que no se sorprendan, eh, albúmen de suero menos albúmina del fluido acítico. Por si acaso, uno se puede confundir perfectamente y hacer este cálculo. Yo les aseguro que le van a poner los dos números. Le van a poner A, lo que sale la respuesta de esta, B, la respuesta de esta. O sea, lo que quiero decir es que muchas veces yo me coloco en el colegio y en esas cosas, uno hacía como, no se acordaba de una fórmula, lo que hacía toda la cosa como de adelante para atrás, a ver qué te daba. Ellos ponen los dos. Para que no vayan a creer que, no, que yo lo puse así, que me dio un número que está ahí de respuesta. Entonces, ellos lo ponen los dos. Ellos ponen el valor que es cuando tú lo haces bien, el valor cuando tú lo haces mal, cuando lo pones al revés, por si acaso. Todas esas cosas son importantes. Bueno, esto se cae de la mata. Hiperbilirrubinemia, miren. Eso todo lo van a ver más en detalles, en un mayor detalle en hematología, pero
La bilirrubina, primero, es un byproduct, es algo que tú obtienes cuando tú desdoblas hemoglobina. ¿Cuándo la bilirrubina? Bueno, y hay dos tipos de bilirrubina. Está la conjugada y no conjugada. O directa o indirecta, como ustedes quieran decir. ¿Qué pasa? Cuando los niveles de bilirrubina están muy elevados, 8, 9, 10, tú desarrollas ictericia, que es esa tintura, esa coloración amarillenta en piel, mucosa, sobre todo. Ah, y creo que lo habíamos mencionado una vez, tienen que tener cuidado porque hay algunas cosas que pueden mimiquear ictericia, como comer mucha auyama, o sea, cosas que tienen vitamina A, cosas que tienen pigmentos, carotenos, como, qué sé yo, una gente que se pasó un mes ahí comiendo camarones nada más, o auyama, porque eso era lo que había, o nuevamente comidas que son ricas en estos asuntos, o que abusó de vitamina A, de suplementos de vitamina A, puede desarrollar una coloración parecida, por si acaso. Eso no es poco común, porque es un diferencial y son cosas que van a ver. Ahora, normalmente, ictericia se pone rojo en todos lados. Normalmente, una gente que se da unas alturas de llama ahí por un mes, una cosa así, regularmente la tinción es solamente en la palma de las manos. Por si. Y nuevamente parecen cosas triviales, pero ustedes van a encontrar de todo eso y un poco más. En fin, esa ictericia se va a dividir en tres grupos. Se divide en prehepática o vascular, intrahepática o posthepática. Normalmente la intrahepática la llaman hepatocelular, a esta le llaman vascular o le llaman hemolítica también, y a la posthepática regularmente le llaman obstructiva. Ustedes quieren lo podemos poner por... Aquí tiene conducto hepático, le unen, conducto cístico, forma de colédoco. El hepático derecho, hepático izquierdo, común, cístico, colédoco. So, si tú tienes, por ejemplo, un gallstone, ¿cómo que se llama? Una piedra en la vesícula, esa piedra en la vesícula va por ahí, pueden pasar dos cosas. O te da pancreatitis, o tú obstruyes acá, la bilis tú no la puedes excretar, se acumula, se devuelve y eventualmente comienza a acumularse. ¿Qué pasa? Bueno, lo otro es cuando tú tienes anemia hemolítica, proceso hemolítico, malaria, babesia, cualquiera de esos parásitos que tienen una fase intraeritrocitaria, o microhepática hemolítica anemia, macrohepática hemolítica anemia, crioglobulinemia, vasculitis en general, toda esa noctura paroxismo de hemoglobinuria, porfirias, todas esas chucherías que ustedes van a ver en hematología, sobre todas esas patologías, donde hay algún proceso hemolítico intravascular por base de la que se libera mucha hemoglobina, y ya nosotros sabemos que la hemoglobina degradada produce bilirrubina. So, normalmente toda esa bilirrubina que se produce es no conjugada, llega al hígado, se conjuga y se elimina a través de las vías biliares. Para matar el gallo rápido, parte se va por vía gastrointestinal hacia las S, que es lo que le da el color a las S. Parte de esa se absorbe y luego se reabsorbe a nivel gastrointestinal y se elimina por los riñones, que es lo que le da ese color amarillo a la orina, que es urobilina y no me acuerdo cómo era esto, pero si no me recuerdo era copro, anda la mierda, que decía, no me acuerdo de otro nombre, era copro, aquí. Estercobilinógeno. Eso todo lo van a ver en hemato más adelante, pero dándole una pequeña noción. Parte se va a heces, le da el color característico. Eso es importante porque más adelante ustedes van a ver obstrucciones que ocurren acá, tumores, como le dije, o
piedras de acá, de la vesícula, y se desarrolla lo que se llama colia, donde las heces se ven blancas. Ok, heces se ven blancos, y se ven blancas porque lo que le da el color, que es estercobilina, nunca llega. Van a haber otras patologías donde ustedes van a ver coluria. Coluria. Eso. Yo creo que yo le había enseñado eso anteriormente. Me parece que cuando hablamos de deficiencia de ácido de homogenizado oxidasa, le enseñé eso y se lo contrasté. Pero en fin, eso, cosa, orina Coca-Cola, que lo van a ver en patología hemolítica, lo van a ver en estos, cuando hay hiperbilirrubinemia, sobre todo tipo conjugada. El punto es que ustedes van a entender más adelante que dependiendo de los diferentes patrones y diferentes patologías que pueden estar ocasionando esa hiperbilirrubinemia que pues lleva ictericia. En este caso particular, nosotros no estamos hablando de la ictericia hepatocelular. Detalles en la prensa. Preguntas, dudas. No, seguros. Una duda, Jordano. Cuéntame. Entonces, la hipertensión portal, en el caso de la cirrosis, se va a producir por el éstasis en los vasos sanguíneos. Bueno, la éstasis secundaria, lo principal es el aumento de la resistencia. Así. Hígado. O de hecho, podemos usar esta misma imagen. Fíjate. Aquí hay vasos sanguíneos, aquí hay vasos sanguíneos, vasos sanguíneos, vasos sanguíneos. Aquí parece que es un vaso sanguíneo, vamos a decir que eso es uno, esto es otro y esto es otro. Todo este tejido fibroso, por ejemplo, acá este vaso, acá este vaso, está rodeado de tejido fibroso. Y eso significa que cuando la sangre trata de circular por estas áreas, va a tener más resistencia que si pasa por este tipo de agujero vascular. Como toda esa sangre que viene al hígado es de un sistema venoso, vamos a ponerlo así, vamos a complicarlo. Cuando toda la sangre del sistema venoso trata de entrar al hígado, toda esa fibrosis crea resistencia. Y mientras más resistencia hay, más difícil se me hace empujar esa sangre del sistema venoso hacia el sistema hepático. Eventualmente eso significa que yo tengo que acumular aquí, lo voy a poner en dash lines, que mucha de esa sangre que debería estar pasando comienza a acumularse acá. Y esa sangre se va a seguir acumulando hasta que la presión que se genere aquí dentro de este lecho vascular sea mayor que la resistencia que me está ocasionando esa fibrosis acá. ¿Se entiende eso? Sí. En pocas palabras. Por eso era que decíamos, tú tienes otras circunstancias donde tú desarrollas hipertensión portal, pero el hígado está bien. Lo que pasa es que aquí hay un trombo. Y ese trombo, aunque no incluya completamente, ese trombo va a hacer que cuando la sangre intente pasar sea más difícil porque hay una resistencia. Y como este es un sistema venoso, las venas lo que hacen es que se expanden, se ensanchan cuando se encuentran con mucha presión. Y esa presión no va a vencer esta resistencia que se ha creado detrás hasta que aquí haya mucha sangre. El problema con esa sangre, o sea, con la cantidad de sangre que se acumula acá es que no solamente se acumula aquí, sino en los tejidos que se supone que tiene que drenar más atrás. Y cada vez, ya nosotros sabemos, ¿verdad? Que tú tienes esto.
¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de esto, Garabato? Sí. Naturalmente, ¿verdad? Esta es presión hidrostática, presión cótica capilar, presión hidrostática, presión oncótica intersticial. Si por este proceso de resistencia, de cualquiera que sea, de acá o de acá, algo me está creando resistencia y yo no puedo llevar flujo, la sangre comienza a acumularse. Si la sangre se acumula y se mantiene estática, aumenta la presión hidrostática. Si aumenta la presión hidrostática, más líquido comienza a salir del lecho vascular al intersticio. Y mientras más líquido tú acumulas en el intersticio, o sea, y a medida que tú acumulas intersticio es todo lo que se desarrolla, lo que hace, lo que nos permite aplicar nosotros que se desarrolle posteriormente edema. Edema. Todo eso es la sangre que debería estar llegando acá al corazón a través del sistema porta, luego hígado, luego cava, pues se encuentra, no le quiero decir bloqueado, pero ¿cómo lo llamamos? Congestionado. Nuevamente, secundario a ese proceso de aumento de la resistencia dentro del órgano por la fibrosis. ¿Estamos claros ahí con eso? Sí. Bien. Miren, SBP, eso es lo que le decía ahorita. Cada vez que tú tienes, vamos a decir que esto es una pancita. Una pancita de un tigre que bebía mucho alcohol. O que tenía hepatitis, o que, qué sé yo, se puso a cloroformo, perdón, cloroformo no, de cloruro de carbono, o qué sé yo, tuvo mala suerte en la vida. O desarrolló hepatitis no alcohólica, lo que le llaman NASH. O más adelante, que ustedes van a ver, mujer embarazada puede desarrollar hepatitis aguda. Es como un hígado graso inflamatorio, puede secundario al embarazo. El punto es que este pana desarrolló insuficiencia hepática, posteriormente cirrosis. Toda esa sangre que debería estar drenando del sistema gastrointestinal por el proceso que explicamos anteriormente, o sea, toda esa, secundaria a todo este proceso, se desarrolla hipertensión portal. Y este sistema porta drena toda la sangre del sistema gastrointestinal. Por ende, y ya explicamos también que con ese éxtasis y ese aumento de la presión hidrostática, comienza a filtrarse esa agua intravascular al intersticio. Eventualmente esa agua se acumula acá entre las capas abdominales y es lo que nosotros llamamos ascitis. Esa colección de líquido tiene la facilidad de, pues, servir como nicho infeccioso y puede infectarse de manera espontánea. Claro, este líquido está no en contacto directo, pero bien cercano con tripas que están llenas de bacterias. Cada vez que hay cualquier problema gastrointestinal o alguna patología sistémica donde hay algún compromiso entre esa barrera gastrointestinal y alguna de esas bacterias gastrointestinales se transloca hacia ese líquido, puede infectarlo y ocasionar el llamado SBP. Llamado SBP. ¿Ya? Como esto es cavidad peritoneal, si se infecta, inflama, da peritonitis. ¿Qué es importante que sepan de acá de SBP? Cada vez que alguien tiene ascitis, ascitis más infección es igual, o riesgo de infección, es igual a
riesgo de SVP. So, cada vez que ustedes vean que le pongan una viñeta de alguien con rasgos cirróticos o tenga cirrosis o no, que tenga citis, más fiebre, más altered mental status, más dolor abdominal, tienen que automáticamente pensar en SVP. Porque eso es lo que da. Eso es lo que da. En las fases iniciales es asintomático. Si acaso lo que hay es un ligero dolor abdominal, porque naturalmente, cuando ya avanza ese proceso inflamatorio, es que se desarrollan todos los síntomas. Inicialmente, nuevamente, de lo que tuve dolor abdominal, sobre todo la palpación. Pero nuevamente, tuve esta constelación, piensa en SVP. Siempre que tú veas citis y haya síntomas de infección, dolor abdominal y alteración del sensorio, piensen en SVP. En algunos casos, como yo mencioné anteriormente, se da de manera profiláctica. Cada vez que alguien con cirrosis tiene un GI bleed, hay que dar antibióticos de manera profilaxis y hay que hacer un análisis de este fluido, aunque no haya signos evidentes de infección. Por eso se llama antibióticos profilácticos, esencialmente porque están en riesgo de desarrollar. Y como ustedes ven acá, normalmente son gran negativos. Ahora lo que más se utiliza es ceftriaxona. Anteriormente, por si acaso ustedes están utilizando una eh, me parece que era cefotaxima que aparecía en las ediciones anteriores. Era ceftriaxona. Regularmente, cuando le enseñan un fluido acítico, lo más importante para ustedes es esto. Ya nosotros vimos el SAC. Aparte del SAC, tenemos que ponerle este señor. Si ustedes ven que el conteo de neutrófilo es igual o más de 250, ahí es VP. Aunque incluso no haya ningún síntoma. Hay que darle su curso de antibióticos. Es importante. Y es una de las patologías que ustedes tienen que buscar. Cada vez que usted ve a alguien que tenga algún rasgo sugestivo a cirrosis y haya o un diagnóstico de SVP de por medio o la selección o la respuesta tiene que ver con la selección o la decisión de dar algún antibiótico o no, asegúrese de chequear por SVP siempre. Y si le hablan de algún antibiótico, ceftriaxona, hay otros que usted puede utilizar, ¿verdad? Ciprofloxacina, piperacillin, tazobactam. Hay un viaje, pero Bactrim es otro que se usa para Bactrim, trimmetoprim y metofasón. Pero para motivos prácticos, ceftriaxona. Preguntas aquí. No. De mi parte no. No, okay. Dame un segundito, me pone a cargar esto que se está muriendo.
Ok. Miren. Por si acaso. Esto que estamos viendo aquí son las llamadas enzimas hepáticas. ¿Qué es lo importante? Ustedes tienen AST, ALT, alkaline phosphatase y GGT, la glutamil transpeptidase. Principalmente estas dos son marcadores de daño hepático. Ahora, cuando ustedes ven, miren, S de toast, de brindis, de alcohol, tostado. Cada vez que ustedes ven que estas se encuentran elevadas, o oigan bien, que esta se encuentra ligeramente elevada, pero que el ratio entre las dos es de 2:1. Por ejemplo, si ustedes ven que la AST es 100 y la ALT es 50, o como quiera que sea, 60, 30, eso es sugestivo que el daño hepático es por alcohol. Siempre que ustedes le hablen de que alguien tiene algún problema en el hígado, le pongan ALT, AST, saquen el ratio. Normalmente eso todo lo hace de ojo, pero eso es clásico. No le dicen nada del paciente, nada más le dicen vainas ahí que están vinculadas, que tiene algún fallo hepático, que la bilirrubina está alto, que tiene transaminitis, que eso, ALT, ALT elevada, que está amarillo, que tiene el amonio alto, que está encefalopático, vainas que te dicen, ok, el hígado está fuñido. Y no te dicen absolutamente nada, si utiliza drogas, si es promiscuo, sexo, no te dicen nada. Lo único que te enseñan en los laboratorios es eso, de que esto es 60, eso es 30. Si no te dicen absolutamente nada, te están preguntando por etiología y lo único que te dan es eso, el ratio 2:1, culpan al alcohol, aunque usted no sepa nada del paciente. Ahora, si el ratio, vamos a decir que es 60-60, busque otra cosa. Busque hepatitis, como le dije, por hepatopatía congestiva, por CHF, busca por otro lado. Eso es clásico. Ahora, y como dije, esto es daño hepático. ¿Qué cuidado tienen que tener? Era como cuando pasaba el infarto. Aquí nosotros tenemos troponina, tenemos CKMB. Si hay un infarto, se necrosa esa célula y sale su contenido a sangre. Usted lo mide, aparecen en sangre, aparecen elevados, eso te indica daño cardíaco. Aquí también, cuando tú ves que hay aumento de AST, ALT, eso significa que hay daño hepático. Están muriendo hepatocitos y está saliendo para afuera. ¿Qué pasa? En cirrosis, nosotros mencionamos que había pérdida de hepatocitos y sustitución por tejido fibroso. Si la cirrosis es muy avanzada, usted puede tener daño fulminante hepático y la AST-ALT normales o incluso un poquito elevadas, por si acaso. Lo que quiero decir es que pacientes cirróticos avanzados, los niveles de ALT-ST no necesariamente se correlacionan con el daño de grado hepático, porque si usted casi no tiene hepatocitos y lo poco que le quedan se están, ¿verdad?, están muriendo, pues usted no va a encontrar muchos marcadores de daño, porque es que no hay mucho que dañar de él.
Es importante. Por si acaso. O sea, a usted le dicen que alguien llegó amarillo, ALT elevado, INR más de 1.5, más bilirrubina alta, más transaminitis, esto es elevado, más amonio alto, más ictericia que se puso amarillo, que no se sabe nada, que lo encontraron en la casa tirado con un fraco de patilla no identificada, asuma que eso es intoxicación por acetaminofén, un intento de suicidio, por si acaso. Lo normal es que usted debe entonces esto, la transaminitis, súper elevado, 1000, 2000, 3000, 10.000, por si acaso. Y el tratamiento de eso es N-acetilcisteína, altas dosis. ¿Qué es lo que iba a decir? Lo otro es ALP. Miren, ALP, alcalin phosphatase. Alcalin phosphatase normalmente, bueno, miren, antes de eso, el hígado nosotros lo vamos a dividir en dos sistemas. Está el tejido hepático y está el sistema biliar. Cuando hay daño hepático, lo que se eleva es ALT, AST. Cuando se daña, cuando el daño, el problema o la afectación está aquí, en el tejido biliar, a ti se te eleva alkaline phosphatase. Ahora, hay un problema. Alkaline phosphatase no solamente se eleva cuando hay problemas biliares, también se eleva cuando hay patologías óseas. Cada vez que la ALP esté elevado, el siguiente paso es medir GGT, gamma-glutamil transpeptidase. Si usted ve, vamos a ponerlo así, que ALP está elevado y GGT está disminuido o normal, eso significa que el problema está en otro lado que no es el hígado. Ahora, si la ALP está alto y usted mide el GGT y también está alto, eso significa que la patología que está ocasionando ese aumento de ALP es biliar, por si acaso. GGT es específico de patología biliar, ALP no. Es importante. Porque normalmente lo que le van a poner es ALT, AST y ALP. Como dije, ALP alto, chequee vías biliares. Eso es lo que ustedes ven aquí. Eso, hablamos ahorita, yo le dije, bla, 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 bla. Lo que me interesa es esto. Miren, hace un momento yo mencioné, me corregí un par de veces, cuando dije fallo hepático y cirrosis. Naturalmente, cirrosis es un fallo hepático, o sea, es un fallo del hígado como órgano. Pero normalmente la cirrosis no te lo encontramos en dos sabores. Está compensado y descompensado. Compensado naturalmente el paciente cirrótico que está caminando por ahí como que no está pasando. Y descompensado es cuando tiene algún tipo de afección, encefalopatía hepática, SVP, un varicose bleed, cualquier complicación secundaria cirrosis que requiera hospitalización o intervención médica. Cirrosis per se significa que ya hay daño irreversible. Ahora, tú puedes tener fallo hepático agudo sin cirrosis. Y normalmente eso está dado es por intoxicaciones, alcohol, que le llaman alcoholic hepatitis. Ahí mencioné una que es por intoxicación de Tylenol, de acetaminofén, y el otro es tetracloruro de carbono, entre otros. Otra que nosotros podemos tener es en shock. Si usted tiene shock séptico distributivo,
Y eso lleva a un proceso isquémico hepático prolongado, eso puede llevar a fallo hepático agudo. Y por último, el que mencioné, que es cuando tú tienes cirrosis y arriba de eso tú desarrollas decompensación. ¿Qué pasa? Independientemente de cuál sea el caso, yo tengo esto, que son marcadores de la función hepática. Yo sé que el hígado me convierte a mí la bilirrubina no conjugada en bilirrubina conjugada para eliminarlo. Yo sé que el hígado es el principal sitio sintético de la albúmina. Y yo sé que el hígado es el lugar principal de síntesis de factores de coagulación y de síntesis de trombopoyetina. So, si yo veo a alguien que de manera aguda los niveles de bilirrubina caen, perdón, de albúmina caen, bilirrubina no conjugada se eleva. Si yo tengo bilirrubina no conjugada elevada, significa que o yo tengo mucha hemólisis, tengo muchos eritrocitos que están muriendo rápidamente, y el hígado no me está haciendo la conversión. Por ende, el hígado está fallando como órgano. Si yo veo que el INR me está subiendo, o el PTPTT, o sea, los tiempos de coagulación, y yo veo que las plaquetas están bajando, todo eso me indica a mí, de manera indirecta, que el hígado está fallando como órgano. O sea, lo que le llaman insuficiencia hepática aguda. Preguntas. Eso es lo que es. Miren, síndrome de Reyes. Síndrome de Reyes es una pregunta clásica, yo diría que de medicina, ni siquiera de que de medicina. El síndrome de Reyes es una patología casi exclusivamente de niños. Normalmente, o sea, hay muchos antipiréticos. Están los antipiréticos comunes y están los antipiréticos clásicos, que se usaban antes. Ya no se utilizan tanto porque hay mejores opciones. En los tiempos, hace 20, 30 años, aspirina no era solamente utilizado como antiplaquetario. De hecho, todavía hay algunos medicamentos que tienen aspirina y no son la finalidad no antiplaquetaria. En algunos casos se utiliza como no le quiero llamar anticoagulante, pero eh, no solamente como antiplaquetario, sino para evitar trombosis venosa en personas que tienen cirugías ortopédicas. Eh, Se utilizaba también como antipirético, como antiinflamatorio, como analgésico. Eh, Tiene esas propiedades, pero como hay medicamentos que tienen menos efectos adversos y que son mejores para esas cosas, pues han desplazado la utilización de aspirina para esos propósitos. Ahora, todavía hay personas, ¿verdad?, de tiempos anteriores que reconocen esa función de la aspirina y lo utilizan. Cada vez que ustedes le pongan una viñeta donde haya un niño más un cuadro febril sugestivo, enfermedad viral, más que un cuidador, sobre todo si es un abuelo, alguien, tú sabes, añoso, que le da un medicamento para la fiebre y los malestares, y secundariamente a eso desarrolla insuficiencia hepática aguda, tienen que pensar automáticamente, eso es síndrome de Reyes, y es insuficiencia hepática aguda, secundaria, utilizar aspirina en un niño con enfermedad viral. Eso no va a pasar en los niños, clásicamente.
Y es, como le dije, una viñeta clásica que tienen que esperar y que puede ser un poco difícil de identificar. Ahora, la pregunta sería la siguiente. Eso mismo yo le iba a preguntar, que cómo sería la pregunta. Bueno, cuadro viral. A diferencia de las enfermedades, bueno, las enfermedades bacterianas, para ponerlo en perspectiva, normalmente tú tienes signos locales, una infección en un dedo, en un pie, en un diente, en un ojo. O sea, regularmente hay una parte limitada afectada, donde hay dolor, donde hay inflamación, donde hay alguna puerta de entrada, picadura de mosquito, trauma, una mala raca, hay algo, pero siempre comienza ahí. Y si no se resuelve, si no se busca ayuda médica, puede generalizarse. Y después de ahí te puede dar cualquier otra cosa. Ahora, los cuadros virales tienen la característica de que tienen cuadros prodrómicos, donde tú no solamente tienes síntomas locales, sino que lo que predomina son síntomas sistémicos. Fiebre, males, que es como malestar general, dolor corporal, muscular, dolor articular, que un día me duele un codo, el otro día me duele la rodilla, dolores migratorios inespecíficos, rash. Eso es lo clásico que tú ves en enfermedades virales. Eso es lo clásico. ¿Qué tú tienes? Linfadenopatía diseminada. ¿Qué te salen lymph nodes en la parte inguinal? ¿Qué te salen cuello? Regado por todos lados. Aquí tú tienes linfadenopatía alrededor de la infección o en los ganglios que drenan. Aquí las enfermedades virales se riegan en todos lados, o sea, en el cuerpo completo. Todo eso es lo que ustedes van a ver. Un niño que tiene fiebre, que le duele la garganta, que le duele la rodilla un día, que le duele la mano otro día, que le duele el estómago, que tiene un chingo de diarrea, que está tosiendo, que tiene coraza, que le molesta la nariz, que los ojos se le ponen rojos. Síntomas inespecíficos. Que tú dices, ven acá, pero ¿dónde que está la vaina? Si fuera en teoría una bacteria, ¿dónde que está? Porque ¿qué bacteria del diantre me va a mí poner los ojos rojos un día y el otro día me va a diarrea? Eso no, nuevamente, normalmente las patologías bacterianas van a un sitio y causan un problema ahí y después se generalizan. Los síndromes virales es síntomas generales, todos lados, todos juntos al mismo tiempo. Entonces, como le dije, ustedes tienen ese cuadro más que le dan un medicamento, nunca le van a decir. Lo más que le pueden decir es que se lo dio un cuidador, algo así, sobre todo para la fiebre. O le dicen que es un medicamento over the counter, OTC, y que luego de eso el niño empeoró, que desarrolló AMS, que es Altered Mental Status, que se pone estuporoso, que comienza a ponerse amarillo, que comienzan a aparecer petequias en el cuerpo, o que le salen bruces de que le agarraron una mano, que se iba a caer, le agarraron una mano, algo así, que cuando le agarraron se le llenó eso de moretón como si le hubieran dado una golpeada. So, anteriormente esteros, un prodromo de una enfermedad viral, le dieron un medicamento over the counter y luego de eso se puso amarillo, ictericia, altered mental status, probablemente sea encefalopatía hepática, tiene easy bruising, le hacen estudios generales, un panel, y aparece WBC count, o sea, los blancos aparecen elevados, hay alguna infección de base, ¿verdad? Que la ALT, AST salen elevados, que el INR, el PT, PTT, que la bilirrubina sale elevado, todo, que las plaquetas están disminuyendo, todo eso me indica a mí daño hepático. Daño hepático secundario a un medicamento que se dio a un niño que aparentemente tiene alguna enfermedad viral, síndrome de Reyes, fallo hepático fulminante secundario a la administración de aspirina en un cuadro viral.
Eso es lo que van a ver. Súper inespecífico. So, ustedes son los que tienen que poner la pieza de rompecabezas. Niño, viral, un medicamento raro. Y después de eso, fallo hepático, descompensación aguda, laboratorio que no tienen sentido, síndrome de Rey. Es una presentación sumamente inespecífica. Por si acaso. Eso ustedes lo van a ver en vasculitis. Déjelo ahí. Esto me interesa. Anteriormente, cuando nosotros hablábamos en bioquímica de metabolismo de los carbohidratos, nosotros habíamos mencionado todo ese proceso que pasaba, nosotros lo dividimos en cuando tú comes entre comida y el otro estado fue fasting, ayuno. Nosotros vimos que luego de una comida, el exceso de glucosa se almacenaba en forma de, inicialmente era para producir ATP, y posteriormente el exceso se almacenaba en presencia de insulina como molécula de glucógeno. ¿Cómo era que entraba la glucosa al hígado? O sea, ¿a través de cuál transportador? ¿GLUT qué? Teníamos GLUT 1, GLUT 2, GLUT 3, GLUT 4, GLUT 5. ¿Dónde era la cosa? Ludo. GLUT 2 estaba en hígado y páncreas. GLUT 1, GLUT T está en todos los tejidos, pero principalmente neural y eritrocito. GLUT 4 está principalmente en tejido adiposo muscular. GLUT 5, intestino, que era el que me permitía la absorción de fructosa. ¿Verdad? So, ese glucógeno tenía la funcionalidad de que en ayuno salía, se utilizaba para sacarlo a la sangre para mantener la glicemia entre comidas, para que el tejido neural y los eritrocitos tuvieran su fuente de glucosa mientras se conseguía, ¿verdad?, la próxima fuente de carbohidratos. O naturalmente, si tú tienes fallo hepático que se encarga no solamente de la liberación de glucosa temprana a través de la glucogenólisis, sino cuando hay ayuno prolongado también de la gluconeogénesis, que habíamos dicho que era el proceso mediante el cual yo tomaba sustancias no carbohidratos como aminoácidos, ácido láctico y glicerol para convertirlo en carbohidratos en el proceso de ayuno prolongado para mantener la glicemia. Todos esos procesos son que me ayudan a mantener la glicemia, mi entre comidas, son dependientes del hígado. Pues naturalmente, si yo tengo fallo hepático, una de las cosas que va a aparecer es hipoglicemia. No me está funcionando el hígado. ¿Cómo voy a hacer esos procesos dependientes de que consumen mucha energía y dependientes de hígado? ¿Verdad? Si estoy teniendo fallo hepático 1. Eso también lo ven en malaria. La hipoglicemia se ve en malaria cuando tienen el shedding de, me parece que son los hipnozoitos, cuando salen del hígado a circulación. ¿Estamos claros ahí? Tengo que decirle a Daril eso que comienza por aquí, por pólipos. Y eso yo lo dejé ahí porque eso es bueno comenzar el tema con esto, porque hay varias cosas importantes.
Se vuelve bueno verlo al paso. Eh, 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 eh. De lo que sirve principalmente lo que hemos hablado de ahora es para que, más que nada, ustedes tengan una idea de cómo identificar cuando alguien tiene algún problema en el hígado, sin la necesidad de tener una imagen o ah, de hecho, sintomatología, porque miren, de esa patología que hemos hablado, en ningún momento han mencionado dolor en el flanco hepático. Lo que nosotros solo vemos es hallazgos, vemos laboratorios que sugieren que hay algún eh, problema con los procesos que tienen dependencia hepática. Y eso es lo más importante de todo, o sea, no de todo el tema, ¿verdad? Porque hay que saber la patología y sus cualidades. Pero lo más importante de esta primera parte, por eso me salté lo de los pólipos, es poder reconocer cuando hay que sospechar que hay un problema con el hígado, porque eso es lo que te va a decir a ti hacia dónde debes dirigirte, si tienes que preocuparte por eso. Y en general, cuando ustedes hablan de órganos y sistemas, claro, como le decía, es importante conocer cada patología, es importante saber qué pasa con cada patología. Cuáles son sus cosas específicas, cómo separarlas, cómo diagnosticarlas, más o menos tener una idea del tratamiento en general. Pero en general, lo primero que ustedes deben preguntarse es, o identificar en el material es, ¿cómo yo identifico si este órgano está teniendo algún problema o algún fallo? Todas las patologías que están vinculadas a un órgano tienden a tener cosas comunes. Tienen muchas veces que ver con historia, laboratorio, qué sé yo, general. Pero lo más importante es eso. Por ejemplo, ustedes vieron cardiovascular. Déjame ver algo. Cardioendocrino. So, cada uno de esos órganos, lo principal, lo primordial es responderse cómo yo, qué cosas yo tengo que buscar o ver o tener en cuenta para sospechar que yo tengo un fallo en X o Y órgano. Porque ya ustedes vieron, por ejemplo, cuando hablamos de patologías vinculadas a la dismotilidad esofágica, que fácilmente podrían mimiquear infarto, porque dan literalmente dolor de pecho agudo. Claro, hay otras cosas de por medio. Pero lo que quiero decir es que con lo que más ustedes se van a enfrentar es con escenarios donde ustedes van a tener patologías de diferentes sistemas, donde le van a mascarar la pregunta de una manera que usted, la dificultad que van a tener es identificar dónde está el problema, si es en gastrointestinal o el corazón. Y eso es muy difícil para mí de explicar con palabras. Eso es algo que ustedes van a ver sobre todo cuando avancen en el proceso, cuando puedan identificarlo y sobre todo cuando cojan el examen. Yo creo que les he hecho el comentario de que a mí siempre me ha parecido como fascinante la manera en la cual, como vamos a decir, el arte, como la ingeniosidad, esa sería la palabra, con la cual elaboran las preguntas.
donde tú tienes que tener mucho cuidado con qué cosas tú eliges, o sea, qué cosas claves tú eliges y qué dejas. Porque muchas veces el detalle más pequeño que parece inocente o como que no tiene relevancia es, gracias, es lo que te indica, lo que te inclina hacia un diagnóstico o hacia un manejo particular. So, asegúrense de que cuando ustedes están viendo una serie de patologías, sea cardíaca, ahora colónica, gastrointestinal, esofágica, gástrica, ahora hepática, si usted tiene la idea de cuál es el espectro general de cómo identificar dónde está el problema y cómo diferenciarlo, como lo dije ahorita, te van a ver 500 casos de gente vomitando sangre, pero ya vimos, hay rasgos de cirrosis, de qué color es la sangre. Esos datos son importantes porque nuevamente, en ambos casos la gente está vomitando sangre, pero en cada uno tú tienes un manejo, un protocolo diferente. Una es una emergencia, el otro quizá no tanto. O sea, o mejor dicho, no siempre. En una tú puedes darte el lujo de esperar, en otra no. Y esas son las cosas que hacen la diferencia. Y son naturalmente, tanto a nivel ya de práctica, como tú estás en el hospital, que tú tienes que saber y manejar. Pero más importante en el momento donde ustedes están ahora son las cosas con las que ustedes se van a encontrar en el examen. Por eso, siempre que sea posible, yo sé que es muy difícil al principio, pero cada vez que ustedes vean algún tema, que avancen algo, háganse esa pregunta a ustedes y adelántense a lo que le van a preguntar. Ya ustedes saben que lo que le van a poner es cosas que tienen similitudes, a ponerlo diferencial. O eso es lo que ustedes tienen que buscar. ¿Cómo yo sé cuando hay un problema aquí? ¿Cómo yo lo diferencio con otra cosa? Hacen eso y no van a tener ningún problema. Ahora, si leen para arriba y le pasan a las cosas y no le ponen atención a esos detalles, o no es que le va a ir necesariamente mal, pero van con un poco de lucha. Y si es así, eso no es una cosa de otro mundo también, porque para eso están los bancos de preguntas, para reforzar esas cosas. Pero si uno tiene el cuidado, tú sabes, de observar esas cosas, eh, o de tener la, ¿cómo se llama? La costumbre, pues se hace un poco más fácil. Eh, Nada, mañana Daryl le va a dar la próxima clase. Ustedes saben que yo estoy pendiente, cualquier cosa, si él no puede